Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 31. Llegada Ethan entrecerró los ojos al ver al hombre rubio bebiendo algo al otro lado de la cabaña. ¿Por qué te quedas mirando, Odín?, pensó perplejo. Odín, padre de Asgard de los 9 reinos, apenas había movido un dedo durante la crisis zombie. Ethan no lo entendía. Aunque Odín hubiera perdido parte de su espíritu de lucha con el paso de los siglos, Ethan habría esperado que al menos le ordenara a Heimdall que abriera el Bifrost y trajera a los asgardianos a Midgard. Cuando estalló la plaga de no muertos, los 3 guerreros nobles Ogun, Volstagg y Fandral se lanzaron de cabeza a la lucha. Pero no recibieron ni una sola señal de apoyo de Asgard hasta que el caos se descontroló. La idea despertó una profunda frustración en Ethan. Para Thor, el futuro dios rey de Asgard, enfrentarse a zombies carnívoros debió ser una terrible humillación. Los Vengadores habían luchado y se habían sacrificado, mientras el padre de Thor y su reino observaban desde lejos. Pero Odín no había actuado hasta que Thor fue herido por una ráfaga perdida de poder cósmico. Odín era despiadado, sí, pero no era solo un anciano aferrado a su trono. El Odín que conozco era un luchador, pensó Ethan. No alguien que se quedaría de brazos cruzados mientras su hijo luchaba contra monstruos. Al otro lado de la cabaña, Thor soltó una carcajada despreocupada y sonora, agitando su lata de cerveza. Yo. Ni idea. Dijo, con una amplia sonrisa. Estaba tan felizmente tranquilo que Ethan no pudo evitar reírse entre dientes. Con razón todos los Lokis miran a Thor como si fuera idiota, pensó. Entonces, ¿dónde está Loki?, preguntó Ethan con indiferencia, atento a la reacción de Thor. La pregunta borró la sonrisa del rostro de Thor. Se rascó la cabeza, con una expresión sombría en su rostro. ¿Loki? No lo he visto en, bueno, 1 año o 2, quizá, respondió Thor, tomando un largo sorbo. Pero es listo. Si alguien puede sobrevivir, es él. Estará bien. Probablemente se esconda, como siempre, convirtiendo el desastre en un juego. Ethan asintió pensativo. Si alguien podía predecir este caos y escabullirse sin ser detectado, ese era Loki, reflexionó. No todas las versiones de Loki en el multiverso se convirtieron en un dios de las historias. Algunos eran simplemente traviesos, metiéndose y saliendo de problemas cuando la situación se volvía demasiado peligrosa. Su mente se desvió hacia la historia de Fear Itself, recordando cómo Odín, en el universo 616, incluso consideró quemar el mundo para proteger a Asgard y a Thor de la ira de una gran serpiente. Pero ¿y si a este Odín no le importaba tanto su hijo y solo se centraba en salvar a Asgard? Una punzada de compasión invadió a Ethan al mirar a Thor, quien parecía absorto en su bebida. Si el verdadero objetivo de Odín era abandonar a su hijo para salvar a Asgard, eso explicaría su inacción. Sería despiadado, pero estratégico. Dejar que Thor se defendiera de los zombies y salvar a Asgard retirándose a una dimensión secreta, a salvo hasta que el universo se purificara. ¿Qué clase de dios sacrifica a su propio hijo solo para salvar su reino? Los pensamientos de Ethan fueron interrumpidos por una voz crepitante por el intercomunicador. Damas y caballeros, hemos llegado a la Albería. Se puso de pie inmediatamente y el resto de la tripulación se reunió alrededor de las ventanas, ansiosos por echar un vistazo. Pero la Albería no era nada como lo habían imaginado. Las calles estaban inquietantemente silenciosas, cubiertas de enredaderas y follaje. No había enjambres de zombies, ni señales de destrucción. Solo una calma fantasmal. Era demasiado silencioso, un escalofriante recordatorio de que a veces el silencio era más aterrador que el caos. Ethan sintió que la inquietud se extendía por la cabaña. Incluso la sonrisa despreocupada de Thor se había desvanecido al mirar por la ventana. Sin previo aviso, una voz crepitó en la radio del Kinghead. Aquí el control de la capital de la Albería. Diga su número de vuelo inmediatamente o abriremos fuego. Las manos del piloto se tensaron alrededor de los controles y gotas de sudor le perlaban la frente. Ethan agarró el comunicador, manteniendo la voz firme. Somos agentes de S.H.I.E.L.D., solicitamos permiso para aterrizar y pedimos instrucciones. Hubo una pausa larga y tensa. Entonces regresó una voz, cargada de fastidio. La Albería no tolera aeronaves no autorizadas en su espacio aéreo. Tiene 30 segundos para cambiar de rumbo y marcharse. Ethan puso los ojos en blanco y habló directamente al comunicador. Estamos aquí para escoltar a Susan Storm a la Albería para una operación crítica.
Tenemos un asunto urgente con sus líderes y necesitamos hablar sobre cooperación. El silencio se hizo pesado en el aire mientras Ethan bajaba la radio. Afuera, la fortaleza de Dawn se alzaba como una sombra amenazante en la distancia. La mirada del piloto se dirigía nerviosa al cronómetro de su consola. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Todos se prepararon, esperando una explosión en cualquier momento. Finalmente, la radio cobró vida, esta vez con una voz fría y mecánica. Permiso concedido. La fatalidad ha autorizado su aterrizaje. Un suspiro colectivo de alivio llenó la cabina cuando el Kinghead comenzó su descenso. Al acercarse a la pista de aterrizaje, Ethan no podía evitar una creciente sensación de temor. ¿Por qué nos había invitado Dawn? Parecía casi demasiado conveniente, como si estuvieran cayendo en una trampa cuidadosamente preparada. Cuando el Kinghead finalmente aterrizó, una fila de guardias blindados los recibió, con los rostros ocultos bajo sus cascos. Un guardia dio un paso al frente, con voz apagada pero firme. El Señor de la Muerte aguarda. Síganme. Ethan asintió, mirando a los demás mientras salían del Kinghead y se dirigían a la pista. Thor levantó su martillo y le dedicó a Ethan una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes, Ethan. Si Dawn planea algo, le daremos un espectáculo inolvidable. Ethan no pudo evitar sonreírle, aunque su mente permanecía alerta. El silencio inquietante de la Albería, los edificios abandonados y las calles cubiertas de maleza parecían una ciudad congelada en el tiempo, ajena a la vida y la muerte. Los condujeron por pasillos estrechos y tortuosos dentro de la fortaleza, con un silencio casi ensordecedor. Finalmente, los guardias se detuvieron ante una enorme puerta adornada con símbolos ladberianos. Esta se abrió, revelando un gran salón con altos arcos y un trono en el centro. Sentado allí, envuelto en una armadura verde y plateada, estaba el propio Dawn. Bienvenidos, entonó Dawn, y su voz resonó por todo el pasillo. Su rostro permaneció oculto tras su máscara metálica, pero su mirada los clavó, aguda y calculadora. Ethan dio un paso al frente, manteniendo la compostura. Doctor Muerte. Estamos aquí para hablar de una posible alianza, dijo con serenidad. Dawn entrecerró los ojos, y una pizca de diversión se dibujó en la comisura de sus labios. ¿Una alianza? Es curioso lo rápido que Tushielt y los supuestos héroes han llegado arrastrándose a la Albería, respondió con voz desgarrada por el desdén. Dime, Ethan, ¿por qué Dawn te prestaría su fuerza? Ethan sostuvo la mirada de Dawn con firmeza. Porque la amenaza zombie no se detendrá en tus fronteras. El mundo se derrumba, e incluso un reino como el tuyo no durará eternamente solo. Juntos, tenemos una oportunidad. Dawn se recostó en su trono, con los dedos entrelazados, pensativo. Tras una larga y tensa pausa, dijo. Muy bien. Consideraré tu oferta. Pero te advierto. Dawn no es peón de nadie. Thor soltó una carcajada, rompiendo la tensión. Ni se nos ocurriría, Dawn. Pero quizás si trabajamos juntos, podamos salvar este mundo y hacer que merezca un verdadero festín después. La expresión de Dawn se suavizó por un instante, y luego inclinó la cabeza. Quizás. Ya veremos. Con eso, las puertas se cerraron detrás de ellos, sellando su destino dentro del corazón de la Albería. Visita mi Patreon para más capítulos, más de 30 capítulos disponibles por adelantado. Patreon.com/uitdevil 7554 Pensamientos de los creadores. Diablo Blanco 2056. Diablo Blanco 2056. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Enviar piedras de poder. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 32. Doctor Hank Pym, ven conmigo, Chaya. No estamos lejos de mi laboratorio, solo aguanta. La voz del Dr. Hank Pym transmitía una mezcla de urgencia y autoridad mientras su cuerpo se expandía, convirtiéndose en un coloso imponente de casi 10 metros de altura. Agarró los restos calcinados de un coche con una enorme mano y lo apartó con facilidad, despejando un camino sembrado de escombros y cadáveres. Chaya se tambaleaba hacia atrás, con el pecho agitado por el agotamiento. Su traje, antes impecable, estaba hecho jirones, dejando al descubierto trozos de piel manchados de tierra y ceniza. La máscara de pantera negra permanecía intacta. Su rostro inflexible ocultaba la confusión en su rostro. Hank, dijo Chaya entrecortadamente, con voz profunda y firme a pesar de su condición. ¿Estamos separados de los demás? Hank se detuvo, su imponente figura encogiéndose de nuevo a su tamaño normal. No respondió de inmediato. Su mirada penetrante escudriñaba las sombras del callejón. «Hank», repitió Chaya, con un tono de preocupación en su voz.
Pym se volvió hacia él con expresión atormentada. Chaya, ¿lo viste? ¿Qué le pasó al Capitán América? Se le quebró la voz, las palabras se le atascaron en la garganta. Lo mordieron, y en segundos, el hombre que conocí, uno de los hombres más justos del mundo, se convirtió en un monstruo. Él destrozó a una reportera con sus propias manos, como si no fuera nada. Chaya bajó la cabeza. Lo vi, admitió con tristeza. El recuerdo de la transformación del capitán lo carcomía. Pero no podemos detenernos en ello. Debemos concentrarnos en sobrevivir y encontrar una cura. Wakanda, interrumpió Hank, negando con la cabeza. ¿Crees que Wakanda se salvará, Chaya? Esta plaga no discrimina. Los científicos, la tecnología, nada importará. No cuando todos los bichos raros con superpoderes se están convirtiendo en uno de ellos. Hank se agarró el abdomen. Su mano estaba manchada de sangre. La mirada penetrante de Chaya captó el movimiento. Hank. Ladró, acercándose. ¿Te mordieron el estómago? Hank soltó una risa áspera, endureciendo su expresión. No. Solo un rasguño de una barra de metal. ¿De verdad crees que sería tan descuidado? Su voz tenía un tono quebradizo, pero su lenguaje corporal delataba su inquietud. Chaya no se lo creyó. Su instinto le decía que se mantuviera alerta. Hank oculta algo. Vamos, dijo Hank, adentrándose en el callejón. Estamos cerca del laboratorio. Una vez allí, podremos reagruparnos, descansar y averiguar cómo detener esta cosa. Chaya dudó, pero lo siguió. Hank lo había salvado antes, apareciendo justo en el momento justo para repeler una horda de infectados. Aún así, el comportamiento actual del científico parecía extraño. Su paso apresurado, la forma en que evitaba el contacto visual. Algo no andaba bien. Al entrar en el callejón, Chaya captó un movimiento fugaz con el rabillo del ojo. Antes de que pudiera reaccionar, una mano enorme lo golpeó como una bola de demolición. La fuerza hizo que Chaya se estrellara contra una pared, rompiendo los ladrillos a su alrededor. Un dolor intenso recorrió su cuerpo al desplomarse en el suelo, con la vista nublada. Anki, murmuró Chaya débilmente, luchando por levantar la cabeza. Lo siento, viejo amigo, murmuró Hank con voz fría y distante. Su figura gigantesca se cernía sobre Chaya mientras se agachaba, agarrando la pierna de la pantera negra y levantándolo sin esfuerzo. Hank arrastró a Chaya por el callejón, con el sonido de sus pasos resonando amenazantemente. Llegaron a una puerta oculta incrustada en la pared. Hank introdujo un código en un panel oculto y la puerta se abrió con un siseo, revelando una habitación tenuemente iluminada llena de equipo extraño. Arrastró a Chaya hacia el interior y lo sujetó a una mesa de operaciones de metal, asegurando las ataduras con precisión practicada. Lo entenderás algún día, dijo Hank en voz baja, casi para sí mismo. Lo que hace este virus y el hambre, la locura y es imparable. Incluso los mejores de nosotros caen. Chaya intentó forcejear, pero su cuerpo aún se tambaleaba por el golpe. Hank, gruñó con voz débil pero desafiante. ¿Qué haces? Hank no respondió de inmediato. Tomó una sierra para huesos de una bandeja cercana. Le temblaban los dedos al pasarlos por la hoja. Estoy intentando prepararme, dijo finalmente, con una mezcla de determinación y tristeza en su voz. Cuando el hambre me domina, no quiero perder el control. Y necesito probar algo. La sierra se cernía sobre el brazo de Chaya, rozando su piel con la hoja. La sangre brotó en un hilo fino, pero Hank se detuvo, con el rostro contraído por un conflicto interno. No susurró, tirando la sierra a un lado. Tomó una jeringa llena de anestésico y se la inyectó a Chaya en el brazo. Duerma, Su Majestad. Aquí estará a salvo, por ahora. Hank se giró y salió de la habitación, cerrando la puerta con llave. Al regresar a la ciudad en ruinas, su cuerpo se expandió de nuevo, elevándose sobre las calles abandonadas. Las voces en su mente se hicieron más fuertes. Una era la áspera exigencia del Capitán América de que todos los héroes infectados regresaran al cuartel general de los Vengadores. La otra era la sensual invitación de Janet. La cena está lista, dijo con un tono de malicia en la voz. Los labios de Hank se curvaron en una sonrisa sombría. La cena puede esperar, murmuró. Mientras caminaba entre los escombros, su mirada penetrante captó un movimiento. Un hombre agarrando una bola de demolición, temblando de miedo. Una bola de trueno. Por favor. Suplicó el hombre, cayendo de rodillas. Cambiaré. Juro que cambiaré, pero no me comas. Hank se agachó, su mano gigante envolvió a bola de trueno como una tenaza.
El hombre gritó, pateando y arañando, pero fue inútil. ¿Cambiar? Repitió Ann con tono burlón. Nadie cambia. Al final, todos somos iguales. Con una sonrisa feroz, Ank se llevó a Bola de Trueno a la boca y lo mordió. Los gritos del hombre se interrumpieron, reemplazados por el grotesco sonido de carne desgarrándose y huesos crujiendo. Ank masticó pensativamente, saboreando el sabor. Es magnífico, murmuró mientras la sangre goteaba de sus labios. Se enderezó, su monstruosa sombra se extendió por la calle vacía y continuó su marcha hacia el cuartel general de los Vengadores, hacia el destino. Visita mi Patreon para más capítulos, más de 30 capítulos disponibles por adelantado. Patreon.com/uitdevil7554 Pensamientos de los creadores. Diablo Blanco 2056. Diablo Blanco 2056. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Enviar piedras de poder. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 33. Vengadores, reunios. El Dr. Hank Pym contempló el campo de batalla ante él. Cuerpos quemados, zombis en descomposición y restos de humanidad esparcidos como cenizas al viento. Una punzada de arrepentimiento se apoderó de su mente, un atisbo de su antiguo yo abriéndose paso entre la bruma del hambre. Quizás devorar a ese obrero de demolición en 2 bocados mientras estaba en su forma masiva había sido una exageración. Esta es mi primera vez como zombi, murmuró para sí mismo. El sabor persistía. Horrible, terroso, como masticar basura podrida. Los demás Vengadores no muertos cercanos no dudaban en hacerlo. Se daban un festín como animales rabiosos, devorando carne fresca con desenfreno. Mordían un cuerpo aún caliente antes de tirarlo a un lado, pasando a la siguiente víctima como una cadena de montaje de la muerte. Decenas de vidas consumidas, pero su hambre solo crecía. Hank se limpió la boca ensangrentada con el dorso de la mano y gimió. Maldita sea, tenía razón. Si seguimos comiendo así, nos quedaremos sin comida enseguida. Sus pensamientos vagaron hacia Pantera Negra, a quien había encerrado en el sótano de su laboratorio oculto. El recuerdo dibujó una sonrisa sombría en sus labios agrietados. Pantera Negra era su as en la manga. Una reserva de comida viva. Mientras los demás buscaban sobras, Hank había planeado con antelación. Había acumulado su propia despensa personal. La idea de comer solo, escondido de miradas indiscretas, lo llenaba de una satisfacción retorcida. Pero era un secreto que se llevaría a la tumba, o al menos desenterrar, por así decirlo. Ni siquiera Janet podía saberlo. Al regresar a la mansión de los Vengadores, Hank se encogió de nuevo a su tamaño humano, empujando la puerta en ruinas con una mano. El otrora orgulloso símbolo del heroísmo ahora estaba hecho pedazos, una sombra atormentada de lo que fue. Jarvis. ¿Hay alguien aquí? La voz de Hank resonó en el aire. Sus ojos recorrieron la desolación. Rastros de sangre pintaban las paredes y el suelo, contrastando con el mármol agrietado. El instinto se apoderó de él mientras seguía el sendero carmesí, con movimientos espasmódicos y salvajes. El rastro lo condujo a las profundidades de los pasillos de la mansión. Cada paso aumentaba su expectación. El hambre lo carcomía como una bestia viviente. El olor a carne se hizo más intenso, impulsándolo hacia adelante hasta llegar a una puerta entreabierta. La baba le goteaba de los labios mientras sonreía. Ja ja ja. No me harté afuera, pero lo compensaré ahora. Abrió la puerta de una patada, listo para saltar. En lugar de una presa indefensa, Hank se encontró con una escena espantosa. El Capitán América, Luke Cage y algunos otros Vengadores no muertos ya estaban dentro, devorando lo poco que quedaba de su última presa. El Capitán América se volvió hacia él, con sus ojos hundidos brillando de hambre. Pym. Llegas tarde, pero aún queda carne. Únete a nosotros. La avispa yacía despatarrada cerca, con su rostro descompuesto iluminándose con grotesco deleite. Bienvenida a casa, cariño. Cuando tu carne pase entre mis dientes, sabré que eres realmente una de nosotros. Hank dudó, rascándose la sien con la mano ensangrentada. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿No necesitamos una estrategia o algo así? El Capitán América rió con voz ronca, limpiándose la boca ensangrentada. ¿Estrategia? ¿Qué queda por salvar, Pym? El mundo ya se ha ido al infierno, y nosotros solo estamos disfrutando del viaje. Ojo de halcón, encaramado en un rincón, gruñó. ¿Por qué dudas, Hank? No me digas que has perdido el apetito. Hank agitó las manos rápidamente. ¿Qué? No, no. Me muero de hambre. La sala estalló en vítores mientras los Vengadores zombies devoraban lo que quedaba.
El aire estaba impregnado del hedor a muerte y el sonido de masticación, huesos crujiendo bajo su hambre implacable. Cuando finalmente se sentaron, con los vientres hinchados por el macabro festín, el grupo se sumió en una conversación morbosa. Entonces, ¿cuál es el mejor lugar para encontrar carne tierna hoy en día? Preguntó Luke Cage, lamiéndose los dedos. Bebés, intervino Avispa con una sonrisa maliciosa. Suaves, jugosos y fáciles de atrapar. Es repugnante, incluso para nosotros, murmuró Aukeye. El Capitán América los ignoró, con expresión seria. Se quedó de pie, vacilante, agarrando su escudo maltrecho. La mayoría de sus colores patrióticos se habían desprendido, dejando solo el frío metal debajo. Basta de bromas, grunó. ¿Ya vimos a Fury? Shield sigue intentando impedir que difundamos nuestro evangelio. Luke Cage rió entre dientes, golpeándose el pecho. Que vengan. Más armas significan más carne. Pero si se dan cuenta de que hemos arrasado la ciudad, podrían bombardearla con una bomba nuclear, respondió Kat con voz sombría. ¿Estamos preparados para eso? La sala quedó en silencio. Ni siquiera Luke Cage, con su piel inquebrantable, quería probar suerte contra una bomba nuclear. ¿Cuál es el plan, Cap? Preguntó finalmente Ojo de Halcón, arrojando a un lado un hueso roído. El rostro podrido del Capitán América se retorció en una sonrisa grotesca. Encontramos a Rondador Nocturno en Central Park. ¿Por qué él? Preguntó Pym, con curiosidad. Está en Central Park, explicó Capitán, acabando con supervivientes que pueden volar o luchar. Si lo tenemos de nuestro lado, sus poderes de teletransportación podrían poner las cosas interesantes. El grupo asintió. A pesar de su monstruosa transformación, el Capitán América seguía siendo su líder. Su palabra era ley. Cab levantó su escudo. El metal raspó contra el suelo con un sonido áspero y chirriante. Lo levantó y se giró hacia los demás. Vengadores, y hizo una pausa, su voz resonando con una autoridad escalofriante. Armar. Visita mi Patreon para más capítulos, más de 30 capítulos disponibles por adelantado. Patreon.com/uitdevil 7554 Pensamientos de los creadores. Diablo Blanco 2056. Diablo Blanco 2056. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Enviar piedras de poder. Comentario 0 comentarios. Votar. Capítulo 34. Proyección astral. El Kinghead se mantuvo en el aire un instante antes de descender a un claro yermo. Sus motores levantaron una nube de polvo y escombros de conflictos pasados. La escotilla se abrió con un siseo y Ethan guió a su equipo por la rampa. Sus botas golpearon la tierra agrietada con un crujido ominoso. Los ojos enrojecidos de Susan Storm delataban su lucha por procesar la pérdida de Reed. Sus hombros se hundieron bajo el peso del dolor, su habitual gracia se atenuó. Ben Grimm, el siempre leal Cosa, estaba de pie junto a ella, con el ceño fruncido en silenciosa contemplación. A pesar de su corpulencia, Ben era el corazón del equipo. Una presencia cálida y firme frente al caos. Ben se rascó la nuca, sin saber cómo consolarla. ¿Qué podía decir? Pensó. Miró a Susan con una opresión en el pecho. Antes la había amado desde lejos, pero Reed Richards se había ganado su corazón. Nunca les guardó rencor. La lealtad a Reed y Susan siempre era lo primero. Pero ahora, sin Reed, una compleja maraña de culpa y alivio se agitaba en su interior. Sue, logró decir Ben por fin, con voz grave. Sé que duele, pero tenemos que seguir adelante. Reed no querría que nos desmoronáramos. Susan no respondió, su mirada estaba fija en algún lugar lejano. Mientras tanto, Ethan se adelantó unos pasos. Su abrigo oscuro ondeaba levemente con el viento seco. Su mirada penetrante escudriñaba el paisaje desolado. El aire le resultaba extraño. Opresivo, pesado y silencioso, de una forma que le crispaba los nervios incluso a él, un hombre experimentado. ¿Es este realmente el lugar? Preguntó Ethan, volviéndose hacia el piloto con el ceño fruncido y escéptico. El piloto asintió, casi demasiado rápido. Sí, señor. El mismísimo Dr. Doom me proporcionó estas coordenadas. Las revisé 2 veces. Ethan exhaló por la nariz. Perdición, murmuró, con un gesto de disgusto en el labio. De acuerdo. Veamos en qué nos ha metido. Se volvió hacia el equipo. Wanda, gritó con voz autoritaria pero serena, que todos llamen. Círculo defensivo. Algo falla aquí. Wanda asintió y transmitió la orden. En cuestión de segundos, el grupo se reunió, con las armas listas. Ethan buscó el colgante que llevaba al cuello. Un amuleto diseñado para la proyección astral.
Al activar el hechizo, su cuerpo se tensó y su espíritu se separó, flotando ingrávido en el aire. El mundo pareció cambiar mientras la forma espiritual de Ethan ascendía. La tierra yerma adquirió una claridad inquietante. Cada piedra agrietada y cada árbol marchito latía débilmente con energía latente. Desde esta perspectiva, el área parecía menos vacía y más viva, con su malevolencia filtrándose hasta los confines de la percepción. Siguió flotando, agudizando sus sentidos. El suelo se desdibujó en la oscuridad, un vacío infinito donde la luz no se atrevía a penetrar. Entonces, emergió una figura. De pie en la oscuridad había un hombre con una capa verde, cuya máscara metálica brillaba tenuemente. El aire a su alrededor crepitaba con un poder contenido, y su mirada penetrante se clavó en la forma astral de Ethan. Ethan, entonó la figura, su voz resonando en el vacío como el tañido de una campana lejana. Te entrometes en asuntos que escapan a tu comprensión. Los instintos de Ethan le gritaban que retrocediera, pero la fuerza magnética de la presencia de la figura lo retuvo en su lugar por un instante. Su espíritu se estremeció, un escalofrío lo recorrió a pesar de su forma incorpórea. Con un esfuerzo violento, Ethan cortó la conexión y regresó a su cuerpo. Abrió los ojos de golpe mientras jadeaba, con el pecho agitado. Ethan. Llamó Wanda con voz preocupada. Estoy bien, dijo con voz áspera, aunque el sudor que corría por su frente contaba una historia diferente. Ethan se incorporó, con la mente acelerada. No era una figura cualquiera. Era Dawn, y fuera lo que estuviera planeando, era peor de lo que Ethan había anticipado. Thor ladró Ethan con voz firme pero urgente. Martillo. A la una. A la ligera. Ahora. Thor alzó una ceja dorada, haciendo girar el Mjolnir con pereza. Fácil, dices. No lo hago fácil, amigo. Simplemente tíralo como si estuvieras entrenando con Tommy, respondió Ethan, con un dejo de exasperación en su tono. Thor sonrió. Si tú lo dices. Con un movimiento de muñeca, el dios del trueno lanzó Mjolnir. El martillo voló hacia adelante, tambaleándose levemente en el aire, mientras chispas ondeaban perezosamente en su superficie. El martillo no golpeó nada, al principio. Entonces, un destello en el aire se distorsionó en una figura grotesca, con garras y sombras, agazapada como si acechara a su presa. La bestia chilló cuando el impacto la lanzó hacia atrás, salpicando el suelo con icor negro. El equipo se puso rígido, con las armas en alto. El aire brillante continuó ondulando, revelando más formas, docenas de ellas. Surgieron figuras humanoides retorcidas, con los ojos hundidos brillando con una luz roja antinatural. ¡Tombos! Gritó Wanda, invocando una barrera carmesí mientras uno se lanzaba hacia ella. Ben se crujió los nudillos. Por fin, algo que golpear, gruñó, asestando un puñetazo al espectro más cercano, convirtiéndolo en un vapor neblinoso. Susan levantó una mano temblorosa, invocando un campo de fuerza invisible justo a tiempo para bloquear el ataque de otra criatura. Su determinación se agudizó al mantenerse firme. Thor soltó una carcajada efusiva, haciendo girar el Mjolnir. Más diversión para el poderoso Thor. Se lanzó a la lucha, dispersando a los Doombots con golpes atronadores. Ethan se mantuvo cerca del centro, sus manos brillaban débilmente mientras murmuraba encantamientos, atando a los Doombots en cadenas espectrales y desterrándolos de regreso al vacío. Concentrados. Gritó Ethan. Intentan hacernos retroceder, no les den la oportunidad. Mientras la batalla rugía, la mente de Ethan se detuvo en la figura que había visto en el vacío. Dawn no solo observaba. Los estaba poniendo a prueba, sondeando sus debilidades. Fuera lo que fuese lo que les aguardaba, Ethan sabía que se dirigían directamente a una trampa. Visita mi Patreon para más capítulos, más de 30 capítulos disponibles por adelantado. Patreon.com/uitdevil 7554 Pensamientos de los creadores. Diablo Blanco 2056. Diablo Blanco 2056. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Enviar piedras de poder. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 35. Banquete. El Mjolnir flotó en el aire por un momento, y luego, a unos cientos de metros de Thor, de repente hizo un ruido fuerte, como si hubiera chocado contra una pared sólida. Con el eco del rugido, una nube de polvo se elevó en el aire, envolviendo la zona. No había ningún punto de impacto evidente que explicara el polvo, pero toda la zona estaba ahora cubierta por una espesa niebla. Lo que debería haber sido un páramo vacío ahora estaba envuelto en neblina, lo que dificultaba ver con claridad. Thor frunció el ceño, confundido por el repentino cambio.
Observó el polvo, intentando comprenderlo, pero por mucho que lo mirara, solo veía partículas borrosas flotando en el aire. Sí, hace un poco de calor, comentó Ethan con calma, tomando un sorbo de agua que le ofreció el piloto. A juzgar por lo que vio, no parecía estar en la cubierta ni en los páramos de la albería. Era más como la cámara extremis de los X-Men. De repente, un extraño zumbido llenó el aire desde todas direcciones. El suelo bajo sus pies empezó a parecer ilusorio, como un sueño. El paisaje frente a él se distorsionó y cambió, transformándose en un brillante suelo de metal. El suelo era liso y reflectante, compuesto de innumerables cuadrados pequeños que se unían para formar la estructura. Esta inesperada transformación dejó a todos sin palabras, contemplando con asombro el cambio de entorno. ¿Qué demonios es este lugar? ¿Debería moverme? Oh, espera, todavía llevo este maldito cinturón. Gracias, Fury, murmuró Pietro, tirando del aro metálico que llevaba alrededor del cuello con frustración. El suelo seguía cambiando. Como un gigantesco escenario en movimiento, el suelo metálico parecía controlado por fuerzas invisibles. El polvo del desierto, los vientos fríos de las montañas nevadas, las luces de neón de las calles de la ciudad y las turbulentas olas del océano se arremolinaban a su alrededor, cada elemento parecía vívidamente real. Finalmente, el zumbido cesó y el suelo se transformó en una superficie metálica de color blanco plateado, similar a un espejo, que reflejó la luz brillante, casi cegadora. El piloto, entrecerrando los ojos, miró hacia arriba y gritó: «¡Miren el cielo! ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son ellos». En lo alto, innumerables robots metálicos, densos como nubes de tormenta, descendían del cielo. Vestían capas verdes con capucha y brillaban con un brillo plateado. Al aterrizar, los robots se alinearon. Cada paso producía un fuerte sonido metálico que resonaba con fuerza por toda la zona. Las palmas de los robots comenzaron a brillar con energía verde, emitiendo un suave zumbido como el grito de guerra de una máquina. La energía latía, irradiando una inquietante sensación de destrucción. Sus miradas se clavaron en todos los presentes con fría indiferencia. El zumbido de la energía era una ominosa señal de muerte inminente. Parecía que una feroz batalla estaba a punto de comenzar. Thor agarró el Mjolnir con fuerza, listo para la acción. Ethan habló con calma, observando cómo los robots destructivos de Dawn se preparaban para entrar en un infierno digital, donde se encontrarían con la construcción digital de Dawn. Hijo de Odín, si te atreves a actuar, Dawn no te dejará ir fácilmente. Justo cuando la escena estaba a punto de estallar, una voz sutil pero amenazante se escuchó entre la multitud. De entre las filas de robots idénticos, apareció una figura con una armadura más resistente y un aura más poderosa. A medida que ascendía, los otros robots retrocedieron, creando un camino despejado y permitiéndole acercarse al grupo solo. Era el Dr. Doom. Doom examinó al grupo, con la mirada fija en Ethan. ¿Por qué han venido a los dominios de Doom?, preguntó. Al oír esto, Punisher murmuró entre dientes, maldiciendo: «Al diablo con ese cabrón de cara de hierro». La intención de Flank era clara al levantar su arma, dispuesto a acabar con el Doctor Muerte. Matar a un villano en este mundo apocalíptico ya era bastante satisfactorio, pero matar a dos sería aún mejor. Pero justo cuando Flank estaba a punto de apretar el gatillo, Ethan rápidamente le agarró el brazo y bajó el arma. «Todavía no», aconsejó con calma. A regañadientes, Punisher bajó el arma y la guardó en su funda. Aún rebosaba de ira contra Dawn, pero decidió seguir el consejo de Ethan y centrarse en el bien del equipo. «Ejem. Estamos aquí para salvar a la aldería», dijo Ethan, dando medio paso hacia adelante. «¿Salvarlo?», se burló Dawn. «La aldería es inmune al virus. Dawn no necesita la ayuda de Shield, ni la tuya». Ethan entrecerró los ojos, comprendiendo que Dawn no se refería a un antídoto para el virus zombie, sino a su creencia en su propio poder para superar el apocalipsis. Claro, esto era una tontería. Puede que fuerte Dawn sea fuerte, pero ha sido un objetivo frecuente para varios superhéroes como campo de pruebas entre semana. ¿De verdad tenía tanta confianza? Para alguien tan arrogante como Dawn, esta actitud era esperable. Aunque quienes lo rodeaban no pudieran igualar su fuerza, si Dawn actuaba, Ethan sabía que respondería con su propia fuerza. En realidad, puede que el Dr. Doom no necesite la ayuda de Shield, pero aún podemos hablar, respondió Ethan con una sonrisa irónica. ¿Y por qué haría eso? Ethan miró al hombre enmascarado con una leve sonrisa. Porque maté a Reed Richards. Susan se quedó sin aliento al oír esto, mirando a Ethan con asombro. No mostró enojo ni dijo una palabra.
Solo bajó la cabeza y guardó silencio. Ahora que estaba tranquila, aceptó la muerte de Reed como un hecho, aunque fuera difícil de afrontar. No podía odiar a nadie. Después de todos los años que pasó con Reed, se culpaba a sí misma más que a nadie por no haber podido ver la verdadera naturaleza del hombre que amaba. HMPH. Solo Dawn puede matar a sus enemigos. La respuesta de Dawn sorprendió a todos. No fue tanto su orgullo lo que los impactó, sino el hecho de que no parecía dispuesto a hablar más del tema. Sin embargo, dijo Dawn, suavizando la voz mientras lanzaba una mirada comprensiva hacia Susan, Dawn puede escuchar cómo ese tonto de Reed encontró su fin. Entra. Dawn te entretendrá. Al terminar de hablar, los robots se separaron para formar un camino. Ethan se encogió de hombros y echó a andar. Visita mi Patreon para más capítulos, más de 30 capítulos disponibles por adelantado. Patreon.com/uitdevil 7554 Pensamientos de los creadores. Diablo Blanco 2056. Diablo Blanco 2056. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Enviar piedras de poder. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 36. Cena. El Dr. Doom guió al grupo hasta Fuerte Doom. Caminaba majestuosamente, con su imponente figura marcando la pauta. La tenue iluminación del castillo le daba un aura siniestra, pero las velas encendidas proyectaban un tenue resplandor que apenas iluminaba el entorno. Los muros de piedra presentaban vetas claras que revelaban las huellas del tiempo. Estas texturas realzaban la sensación antigua y robusta del castillo, insinuando su profunda historia. A la luz de las velas, se hacían visibles los intrincados patrones tallados en las paredes, añadiendo un toque de belleza inquietante al lugar. Ethan observó la tenue luz verde que irradiaba las paredes y notó que los murales y las estatuas dentro de Fort Dawn probablemente tenían más propósito que la simple decoración. «Oye, Vic, ¿por qué nos has traído aquí?», gritó Ben, rompiendo el silencio. Se había pasado toda la tarde luchando contra zombies sin comer y ahora tenía un hambre voraz. Sin responder, Dawn los guió por cada rincón del castillo hasta llegar a un gran comedor. Esta sala, a diferencia del resto, emanaba un aire de solemnidad y grandeza. Una enorme y colorida lámpara de araña de cristal colgaba del techo, brillando como una joya gigante. Su luz proyectaba delicados patrones que danzaban por la habitación. En el centro se alzaba una larga mesa de comedor de madera pulida, cubierta con un elegante mantel bordado con diseños dorados que brillaban a la luz de las velas. Candelabros de metal adornaban la mesa, proyectando una cálida luz sobre los invitados. «Siéntate», ordenó Dawn mientras tomaba su lugar a la cabecera de la mesa, envolviéndose dramáticamente la capa mientras se acomodaba. La habitación pareció enfriarse mientras él se sentaba. El grupo intercambió miradas antes de encontrar asiento. Dawn agitó una pequeña campanilla plateada, cuyo suave repique resonó por el pasillo, una muestra inequívoca de su control sobre el entorno. Sirvientes con smokings negros de etiqueta entraron de inmediato, portando bandejas de plata. Su actitud era seria y disciplinada, como si actuaran en una gran obra de teatro. Se acercaron primero a Dawn y le sirvieron un festín. Cerdo asado dorado, bisqué de champiñones con crujientes migas de pan, jugosos filetes, tierno pollo asado y delicados platos de pescado. Después de servir a Dawn, se dirigieron a los demás y colocaron comida delante de cada invitado. Mientras tanto, en las sombras, una mano enorme agarró la parte delantera de un autobús escolar amarillo, aplastándolo sin esfuerzo hasta convertirlo en una bola de metal retorcido. Se oyeron gritos desde el interior mientras el metal crujía bajo la presión. «Es más divertido comer cuando eres pequeño, pero esto es aún mejor». Ant-Man miró por un hueco, riendo con voz profunda y áspera mientras metía sus enormes dedos en el caos. Ethan, sentado a la mesa, cogió una manzana madura y le dio un mordisco. La pulpa rebosaba de dulzura y el jugo se derramó de sus labios, dejando una mancha carmesí. «Oye, Tom, ¿por qué nos sentamos a comer? ¿No te preocupa siquiera un poco el fin del mundo?», preguntó Pietro, con un tono que mezclaba curiosidad e incredulidad. No se atrevió a tocar la comida. En cambio, miró a Dawn, que comía con serenidad inquebrantable. Dawn hizo una pausa, dejó el tenedor y levantó la vista, con una mirada fría y orgullosa. Comer en paz en tiempos de crisis no es solo cuestión de alimentar el cuerpo. Es un honor, un símbolo de poder. En tiempos de catástrofe, el reinado de Dawn brilla con más fuerza. Quicksilver frunció el ceño, visiblemente molesto por la actitud de Dawn. Murmuró: «Pero nos enfrentamos a miles de zombies superpoderosos. ¿No sientes la más mínima ansiedad?».
Dom miró con calma a su alrededor, sin inmutarse por las preguntas de Pietro. Estás aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Le pides ayuda a Dom o has venido a desafiarlo? El grupo guardó silencio, reflexionando sobre sus palabras. Ethan, tras limpiarse la boca, rompió el silencio. ¿Quieres saber cómo murió Reed? Preguntó, mirando a Dom a los ojos. Los ojos de Dom se entrecerraron, pero asintió sutilmente, dándole la palabra a Ethan. Ethan respiró hondo y relató la muerte de Reed. Dom escuchó atentamente, con el rostro ensombrecido. Cuando Ethan terminó, los labios de Dom se curvaron en una sonrisa cruel y echó la cabeza hacia atrás con una risa áspera y gutural. El sonido resonó como una bestia surgiendo de las profundidades de la oscuridad. Ja ja ja. Richards, el idiota. Se burló, recomponiéndose por fin. Pensar que pasé años enfrentándome a un debilucho como él. Por una vez, el discurso de Dom carecía de su habitual arrogancia en tercera persona, pues hablaba con más naturalidad. Susan, visiblemente conmocionada, bajó la mirada. El dolor se reflejaba en su rostro mientras luchaba por reconciliar sus recuerdos de Reed. Dom se volvió hacia Ethan. Dime tu nombre. Puede que Richards fuera idiota, pero Dom al menos sabría el nombre de quien lo derrotó. No eres un personaje cualquiera para haber llegado a la Albería. Ethan. Dom asintió en señal de reconocimiento. Bueno, Ethan, sin duda has sorprendido a Dom. Ahora eres un invitado de la Albería. Habla con total libertad. Ethan miró a Thor, quien estaba ocupado devorando el festín, concentrado por completo en la comida. Con una leve sonrisa, Ethan dijo con calma. ¿Por qué no continuamos nuestra conversación? Thor levantó su copa con una mirada perpleja. ¿Moverse? ¿Por qué? Todavía no he terminado. Dijo, genuinamente confundido. Ethan suspiró. El estado mental actual de Thor estaba definitivamente más centrado en la alegría que en la estrategia. Deberíamos buscar un lugar más tranquilo para hablar. Hay demasiado movimiento aquí, sugirió Ethan, con tono tranquilo pero firme. Dom lanzó una larga mirada evaluadora a Ethan, luego se levantó, con su capa ondeando detrás de él mientras salía de la habitación. Visita mi Patreon para más capítulos, más de 30 capítulos disponibles por adelantado. Patreon.com/uitdevil 7554 Pensamientos de los creadores. Diablo Blanco 2056. Diablo Blanco 2056. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Enviar piedras de poder. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 37. Mordedura. Susan es tan molesta. Tonto, idiota. No te dejé entrar a Ciudad Ladvería a propósito. La mente de Ethan recordó de repente el momento en que el Dr. Dom giró su rostro semimetálico hacia la mujer invisible con una mirada tímida. El pensamiento lo estremeció. ¡Qué asco! Pero, por suerte, Dom no lo había hecho. Tras escuchar las palabras de Ethan, el Dr. Dom golpeó ligeramente la mesa con el dedo. Dom no puede engañarse a sí mismo. De ahora en adelante, Ladvería establecerá una relación de cooperación temporal contigo. Su voz era baja, con un dejo de ironía divertida, al enfatizar tú, dejando claro que se refería a Ethan, no a Shield. Dom se levantó y extendió la mano hacia Ethan. Sus dedos cubiertos de metal brillaban con un tenue brillo verde. Ethan sonrió, dio un paso adelante, tomó la mano de Dom y la estrechó con firmeza. Es un placer trabajar contigo, dijo en voz baja. Ahora, con una alianza con Dom, escapar de este mundo que pronto sería destruido parecía seguro. Una cosa más que Dom quiere saber. ¿Por qué te envió Shield aquí? He investigado a todos, desde los conserjes hasta el mismísimo Nick Fury, y no hay registros de ti. ¿Quién eres exactamente? Yo, antes de que Ethan pudiera responder, el Dr. Dom levantó la mano. Una tenue luz verde irradió de las yemas de sus dedos, cubriendo el cuerpo de Ethan. Esta extraña energía comenzó en su cabeza y se extendió por él como un velo fino y translúcido. Ethan no sintió dolor, solo una extraña sensación. Frunció el ceño, intentando comprender las intenciones del Dr. Dom y el significado de aquella aura verde. Es solo un hechizo para quitar disfraces. Parece que no eres Loki, murmuró Dom. Me lo preguntaba, ya que Loki no ha aparecido en los 9 reinos en los últimos años. La sospecha de Dom era comprensible. A lo largo de los universos, él y Loki colaboraban a menudo, ya fuera como asesores de Norman Osborn en Dark Reign o como hechiceros que comerciaban con magia oscura. Cuando esta misteriosa figura apareció repentinamente con aparente autoridad dentro de Shield, Dom naturalmente asumió que podría ser Loki disfrazado. Pero ahora parece lo contrario.
Fury me envió a negociar contigo porque me debe más favores de los que puede contar, explicó Ethan. Y creo que no quiere arriesgar su vida. Después de todo, ustedes dos han estado enfrentándose durante décadas, con innumerables batallas, tanto abiertas como ocultas. HMPH. ¿De verdad crees que Dom es tan mezquino? Claro que sí, pensó Ethan. Recordó cuando Namor, el rey de la Atlántida, casi le rogó a Dom que lo ayudara, solo para ser rechazado sin piedad. ¿Quién era Namor? Era temperamental y orgulloso, y a menudo estaba rodeado de admiradores. Si no estaba en las profundidades del océano, estaba conspirando contra la humanidad. Como rey, jamás se rebajaría a pedir ayuda. Pero lo hizo, y Dom lo despidió sin pensárselo dos veces. La única razón. Dom no era la primera opción de Namor. Namor había consultado a otros antes de acudir a él. ¿Por casualidad tienes el libro de los muertos en tu colección? Dom miró a Ethan y, tras un momento, respondió. Sí. Se acercó a un estante, sacó un libro gris polvoriento del segundo nivel y lo colocó sobre la mesa frente a Ethan. Ethan entrecerró los ojos ligeramente. El libro parecía casi vivo, como si albergara innumerables secretos y poderes entre sus páginas. Al tocarlo, sintió un leve escalofrío, como si el libro mismo vibrara con vida. La cubierta parecía la piel de una criatura antigua, con una textura áspera que emitía una sutil calidez, casi como si tuviera latidos. Ethan entrecerró los ojos y notó dos pequeñas ranuras en la cubierta que, inquietantemente, parecían ojos cerrados. Este es el libro que querías. Dom nunca lo ha usado. Contiene magia oscura de inmenso poder. La mirada de Dom estaba fija en Ethan mientras hablaba. Ethan guardó silencio. Si el libro contenía tanta magia oscura, ¿por qué Dom no lo había usado? ¿Bromas? Pensó Ethan. Dom era conocido por sus negocios oscuros. No le temería un pequeño libro hecho de piel humana. Sin embargo, las palabras de Dom parecían contener una advertencia. La magia oscura a menudo conllevaba requisitos siniestros. Había innumerables condiciones para lanzar hechizos oscuros. Ofrecer corazones, lenguas, pulmones, incluso sacrificar la mitad de uno mismo. Lo tendré en cuenta. Gracias por el regalo, doctor. Ethan se puso de pie, metiendo el libro bajo el brazo, y asintió levemente a Dom. Dom le devolvió el gesto y levantó la mano, indicando que Ethan podía irse. A bordo del helicarrier en la pista, un conserje llamado Old Jack limpiaba el Kinghead que había aterrizado hacía apenas media hora. Tarareando para sí mismo, trabajaba con entusiasmo. Era su 13º año en el puesto y conocía cada centímetro del portaaviones. Con casi 60 años y sin familia, derramó algunas lágrimas al enterarse del fin de la Tierra, pero fueron breves. Sin familia, no tenía mucho que lamentar. El agua salía de una manguera mientras el viejo Jack pulía meticulosamente el exterior del avión, comprobando si había algún punto perdido a medida que lo recorría. Al llegar a la escotilla de carga, la encontró cerrada, lo cual era inusual. Presionó el botón y la escotilla se abrió suavemente. Curioso, entró, con la esperanza de encontrar alguna baratija olvidada por algún superhéroe descuidado, un objeto que luego pudiera vender para obtener ganancias. A pesar del fin del mundo, la costumbre del viejo Jack de rebuscar entre objetos perdidos no había disminuido. Estos pequeños tesoros eran su principal fuente de ingresos, lo que alimentaba sus ocasionales escapadas, ebrio. Los buenos tiempos ya pasaron, murmuró, reflexionando sobre las hazañas de antaño. No esperaba que los campeones de la Tierra huyeran del apocalipsis, pero él, un anciano, había sobrevivido. ¿Qué clase de mundo es este? Al adentrarse más en la cabaña, un dolor agudo le pinchó el cuello. ¡Ay! ¿Qué demonios fue eso? Se golpeó el cuello, pensando que solo era una hormiga molesta. La picadura le puso la piel de gallina. Visita mi Patreon para más capítulos, más de 30 capítulos disponibles por adelantado. Patreon.com/uitdevil 7554 Pensamientos de los creadores. Diablo Blanco 2056. Diablo Blanco 2056. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Enviar piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 38. Discusión de asuntos importantes. Allí está el estudio de Dom. Podemos hablar allí. Siguiendo a Dom, Ethan observó el pasillo que habían recorrido. Era similar al que había tomado al entrar por primera vez al castillo Dom, pero con sutiles diferencias. Al observar con más atención, notó que a solo unas decenas de metros detrás de él, el suelo y las paredes se desplazaban gradualmente hacia adelante, y la esquina que acababa de pasar había desaparecido. El Dr. Dom había usado algún tipo de magia para crear este laberinto móvil.
Dom abrió una puerta de madera con un crujido y entró en el estudio, seguido de cerca por Ethan. En el centro de la habitación se alzaba una gran mesa de roble adornada con fina papelería y un antiguo libro de hechizos. Los estantes a lo largo de las paredes estaban llenos de innumerables pergaminos y libros gruesos, que probablemente contenían los resultados de los años de investigación de Dom en ciencia y magia. En la esquina, una gran mesa de centro albergaba exquisitos juegos de té y tés selectos. Cómodos sofás de cuero y lujosas sillas se disponían por toda la sala, ofreciendo a los visitantes un lugar para relajarse. A pesar de su reputación de supervillano, el Doctor Muerte también era el gobernante de la Albería, y era lógico que tuviera un estudio adecuado para recibir a invitados de alto nivel. Don se acercó al escritorio y miró a Ethan, quien observaba la sala con asombro. Aunque Don no lo demostraba, disfrutaba de la sorpresa que otros solían mostrar al ver su riqueza y prestigio. Cansado de la admiración de Ethan, Don finalmente habló. Adelante. Cuéntamelo. Vayamos al grano, dijo Ethan, acomodándose en una silla. La potencia de fuego aquí no es suficiente para resistir la avalancha de zombies superpoderosos que se dirigen hacia ustedes. Necesitan ayuda. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a insultar así a Dom? Rugió Dom, golpeando la mesa con su mano metálica con tanta fuerza que todo el estudio se estremeció y la luz del sol se apagó brevemente. Pero Ethan permaneció imperturbable. Mientras observaba cómo la oscuridad se alejaba de la lámpara, habló con calma. Deja de fingir cuando estés listo, Doctor Muerte. Creo que ambos sabemos que es solo cuestión de tiempo antes de que la Albería caiga ante esos monstruos. Si eso no es cierto, ¿qué pasa con tus ciudadanos? No vi a nadie en las calles, solo sirvientes. ¿Dónde están los hombres, las mujeres, los ancianos y los niños de la Albería? El gobernante revestido de metal dejó de hablar, con la mirada fija en Ethan, esperando a ver qué diría a continuación. Don parecía dividido entre seguir escuchando y destrozar a Ethan. Sé que estás construyendo un teletransportador, pero llevará tiempo completarlo. En cuanto mencionó el teletransportador, Ethan sintió una fuerte presión en los hombros, como si el mundo entero se apoyara en él, con una cuchilla afilada clavándose en su espalda. Su corazón se aceleró, pero mantuvo la compostura. El Dr. Dom estaba sentado tras su escritorio, mirando fríamente a Ethan. Aunque su rostro de hierro no revelaba ninguna expresión, su intención mortal era evidente. ¿Conoces el secreto de Dom?, dijo Dom. Dale a Dom una razón para que te mantenga con vida. Porque sé que no eres tan tonto como Reed Richards, respondió Ethan, mirándolo a los ojos. Por eso he venido a colaborar. La intensa presión se disipó, lo que indicaba que las palabras de Ethan habían tocado la fibra sensible. El interés de Dom se despertó, como mínimo. Dom observó a Ethan en silencio, con una mirada profunda y fría. Tras una larga pausa, respondió. Continúa. Tu teletransportador aún debe necesitar tiempo para completarse, continuó Ethan. De lo contrario, ya habrías transportado a civiles ladberianos a otros universos. Los superhéroes de S.H.I.E.L.D. pueden ayudarte a terminarlo y pueden ayudarte a defender el castillo de la perdición junto a ti. Pero hay una cosa más, añadió. También necesitamos un boleto para tu arca. Tras escuchar, el Dr. Dom se levantó y agitó la mano. De repente, una proyección holográfica verde apareció en el escritorio. Ethan entrecerró los ojos, examinando la escena que mostraba. En la proyección, el Capitán Britannia se encontraba en una oficina de estilo británico, destrozando furioso todo lo que veía y gritando. Una vez que la Legión ataque, todo encajará en su lugar. Ethan se frotó la barbilla pensativo. La legión a la que se refería el Capitán Britannia debía ser la que conocía. El grupo más inteligente de todos, capaz de procesar información sobre un universo en rápida extinción con una velocidad sin precedentes. Si llegara el caso, tendrían que esperar siglos en fila. Para entonces, el universo 2149 habría buscado ayuda de la legión. Dom miró con desdén la imagen proyectada del Capitán Britannia. Ese es tu héroe, rezando por una ayuda que nunca llegará. ¿Por qué Dom esperaría tu ayuda? Johnny Storm todavía está con S.H.I.E.L.D., respondió Ethan. ¿Y? Susan Storm está aquí, contigo. Ethan se encogió de hombros. Si no te importa, podrías dejar que la devoren los zombies. Al fin y al cabo, ¿por qué dejarla sufrir, abandonada sin familia, hijos ni marido? Al ver la ligera vacilación de Dom, Ethan suspiró, con el rostro ensombrecido por la tristeza. El sufrimiento de la señora Storm es realmente trágico. Perder a su familia de la noche a la mañana, ¿alguna vez has pensado en lo cruel que es dejarla sola para enfrentarse al mundo?
¿Y cómo enfrentarás a Honey cuando te des cuenta de que se dejó comer por esos zombies? El rostro del Dr. Don cambió, su disgusto era evidente mientras respondía con frialdad. Es solo un mortal insignificante. No me importa nada. Está bien que me mientas, dijo Ethan, pero no te mientas a ti mismo, Dr. Doom. Ethan lo observó, notando cómo incluso Doom había olvidado ocultar sus sentimientos. La idea de que a Victor Von Doom no le importara Susan era ridícula. Una de las principales razones por las que Doom había intentado destruir a los Cuatro Fantásticos era separar a Susan y Red. No había necesidad de la cosa. De todos modos, nadie lo quería. ¿Qué podría ser más satisfactorio que finalmente ganar el afecto de tu primer amor? En el universo 616, Doom habría considerado a Valeria y Franklin, los hijos de Susan, como suyos y jamás habría permitido que les hicieran daño. Incluso en el universo 2149, era improbable que fuera diferente. Y aquí, las circunstancias de Doom eran aún más favorables. Sin Reed, su mayor rival estaba fuera del camino. Y ni siquiera había tenido que matarlo. La hermana de Susan la había salvado. Podía ser amable con Susan fácilmente. Ethan suspiró nuevamente, profundamente, sintiendo que ya no podía soportar ver la manada de Doom. La pobre viuda había sufrido tanto. ¿Pero por qué Doom seguía siendo tan arrogante? No era la era de las tsundere. Lo que importaba ahora era un enfoque directo. Visita mi Patreon para más capítulos, más de 30 capítulos disponibles por adelantado. Patreon.com/uitdevil 7554 Pensamientos de los creadores. Diablo Blanco 2056. Diablo Blanco 2056. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Enviar piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 39. Caída, parte primero. Extraño techo. Wong despertó lentamente en la cama del hospital, con la mirada fija en el techo blanco. Instintivamente giró la cabeza para mirar a su alrededor, solo para sorprenderse al ver al Doctor Strange acostado en la cama junto a él. Gritó con incredulidad. Strange, ¿qué te pasa? ¿Cómo te lastimaste? La voz de Wong estaba llena de pánico y preocupación, y no podía ignorar la gravedad de las heridas del Doctor Strange. El lado izquierdo de su rostro estaba vendado, y parecía sufrir un dolor insoportable. Lo que asustó aún más a Wong fue que al hechicero supremo le faltaban la mano y la pierna izquierdas. Ante esta dura realidad, Wong sintió una profunda impotencia y miedo. No podía comprender cómo el Doctor Strange había resultado tan gravemente herido. ¿Qué clase de enemigo podría infligir semejante daño al poderoso hechicero supremo? El Doctor Strange sintió una punzada de vergüenza al escuchar las palabras de Wong. Dudó, intentando encontrar las palabras adecuadas, lo cual resultó difícil. Es fácil admitir errores ante los demás, pero confesárselos a su mejor amigo y aliado más leal fue mucho más difícil. Yo, dijo el Doctor Strange vacilante, con la voz teñida de arrepentimiento y culpa. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, sabiendo que tenía que ser honesto con Wong, sin importar lo difícil que fuera. Finalmente, el Doctor Strange lo explicó todo. Mientras miraba al silencioso Wong, se tocó la venda de la cara y suspiró. Es vergonzoso que alguien me vea así. Wong asintió, intentando tranquilizarlo. Qué extraño, no tienes por qué culparte tanto. Estallido. De repente, un fuerte ruido rompió el silencio de la sala, como si algo contundente hubiera golpeado la puerta. Tanto Wong como el Doctor Strange se giraron rápidamente hacia el lugar del ruido. El impacto hizo que la puerta se sacudiera como si alguna fuerza externa intentara entrar. Wong, llegaste al barco antes que yo. ¿Qué tal la calidad de las enfermeras aquí? Está bastante bien, pero no deberían despertar a los pacientes así. Los dos se miraron y saltaron de la cama. Wong aterrizó suavemente en el suelo, mientras que Strange quedó suspendido en el aire debido a la falta de su pierna. El Doctor Strange selló su mano derecha, con un orbe de energía púrpura girando en su interior, emanando una poderosa aura mágica. Gritó hacia la puerta. Quien quiera que seas, detente inmediatamente e identifícate. Su voz resonó por toda la sala. Tras un momento de silencio, la puerta se sacudió con más fuerza. Entrecerrando los ojos, el Doctor Strange intensificó la energía púrpura, que pronto cambió a un tono rojo mientras cantaba. En nombre del Emperador Eterno Visanti, libera las profundidades de Kitorak. Bandas carmesí de Kitorak. Las palabras resonaron como un hechizo, amplificando el poder de la magia. Mientras hablaba, la cinta roja de energía se dirigió hacia la puerta, rompiéndola en pedazos, esparciendo escombros por todas partes.
La figura que había estado golpeando la puerta ahora estaba suspendida en el aire, atada por las bandas rojas de energía. El Doctor Strange y Wong miraron al cautivo conmocionados, dándose cuenta de que era un enfermero, o lo había sido. Tenía la mandíbula destrozada y la sangre goteaba de sus heridas, revelando una imagen espantosa. Tenía la mirada vacía y nublada, e incluso atado, seguía chasqueando las mandíbulas como si intentara morder. Wong apretó los dientes y exclamó: ¿Cómo es posible? ¿No se supone que el Helicarrier es seguro? Pero el Doctor Strange suspiró, y la energía roja se tensó alrededor de la cabeza de la enfermera. Con un crujido espantoso, la cabeza de la enfermera fue aplastada, salpicando materia roja y blanca en el suelo. Tenemos que salir de aquí, Wong, susurró el Doctor Strange. Se apresuraron hacia la estación de enfermeras, donde la encontraron inquietantemente vacía, salvo por charcos de sangre en el suelo. Wong miró a su alrededor, sintiendo una creciente inquietud. La enfermería vacía era inquietante. El Doctor Strange vio una cámara de seguridad en la pared, extendió la mano y la saludó. La cámara respondió girando hacia él, como si estuviera viva. Un momento después, la voz de Hill llegó a través de la cámara. Señor Strange, por favor, quédese quieto. Un equipo está en camino para asegurar la zona. Wong se sorprendió al escuchar la voz de Hill. Momentos después, llegó un escuadrón de soldados fuertemente armados, con trajes antibalas y portando un arsenal. El soldado líder escaneó al Doctor Strange y a Wong, confirmando que no estaban infectados. Otros soldados se dividieron en equipos, abrieron de una patada las puertas de las habitaciones cercanas y examinaron cada rincón para asegurarse de que no quedaran amenazas ocultas. Tras una búsqueda exhaustiva, el soldado líder se acercó al Doctor Strange y a Wong, los saludó y les informó. Señor Strange, la sala médica está segura. Por favor, acompáñenos. El director está reuniendo a los supervivientes. Wong, ansioso por comprender la situación, preguntó. ¿Qué pasó en el Helicarrier? ¿Por qué hay zombies? El soldado dudó y respondió. Te lo explicaré sobre la marcha. El tiempo apremia. Por tu seguridad, síguenos. Asintiendo, el Doctor Strange y Wong siguieron a los soldados. En el camino, pasaron junto a numerosos cadáveres decapitados en charcos de sangre, mientras los disparos resonaban débilmente en la distancia. Al doblar una esquina, el soldado que encabezaba la marcha anunció. Ya llegamos. El director está dentro. Los soldados se marcharon rápidamente, dejando a Strange y Wong frente a una puerta metálica cerrada. El hechicero supremo respiró hondo, agarró el pomo con firmeza y abrió la puerta con determinación. La puerta se abrió lentamente con un crujido. Visita mi Patreon para más capítulos, más de 30 capítulos disponibles por adelantado. Patreon.com/uitdevil 7554 Pensamientos de los creadores. Diablo Blanco 2056. Diablo Blanco 2056. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Enviar piedras de poder. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 40. Caída, parte segundo. El Doctor Strange empujó la puerta metálica y se encontró con una imagen sorprendente. La habitación estaba llena de gente, todos con expresión seria, pero ninguno mostraba signos de lesión o combate. El ambiente era solemne y silencioso. Todos observaban la llegada del Doctor Strange, esperando con ansias sus instrucciones o una respuesta. Esto inquietó al Doctor Strange. Inicialmente, había asumido que el interior del Helicarrier también estaba afectado por el virus, pero lo que vio ante él era diferente de lo que esperaba. Entró en la sala y observó a la multitud. Entre ellos había personal médico, científicos, soldados y superhéroes. Sus rostros eran serios y sus ojos revelaban miedo y ansiedad ante lo desconocido. Extraño. Mientras el Doctor Strange estaba sumido en sus pensamientos, Wong le dio un golpecito en el hombro y le indicó que mirara al frente. El Doctor Strange se giró y vio a Nick Fury caminando solemnemente entre la multitud. Fury recorrió la habitación, miró a su alrededor y chasqueó los dedos. Una imagen holográfica apareció de inmediato sobre su cabeza. La imagen mostraba una escena dentro del Helicarrier. Una persona yacía en una piscina, vomitando de dolor mientras un soldado entraba. Al verlo, el soldado rápidamente colocó su arma en el fregadero y golpeó suavemente la escoba. ¿Qué pasa, viejo? Pero al instante siguiente, el limpiador se giró y le mordió la garganta. La voz de Fury resonó por la habitación. Se produjo una infección en la nave espacial hace apenas 10 minutos. Inmediatamente después, se produjeron varias infecciones más en diferentes zonas. Sin embargo, al investigar, descubrimos que el origen de la infección fue autoiniciado.
Agitó los brazos y la imagen holográfica cambió, mostrando ahora el cadáver de un agente tendido en el suelo. Junto al cadáver se encontraba una zombi de pelo castaño corto y alas transparentes. Al verla, todos la reconocieron de inmediato. La avispa. La avispa masticó la carne que tenía en la boca y miró hacia arriba, gritando furiosa. Basta. Puedes morder, pero no comer. ¿Por qué no te encoges al tamaño de una hormiga y vuelas miles de metros de altura para alcanzar un avión, Pim? Después de tragar el trozo de carne, la sangre le manchó la boca y se lamió los labios, con los ojos desorbitados y salvajes, llenos de deseo y entusiasmo por la carne. Primero come 10 para llenar tu estómago y luego podemos discutir el plan. Rugió, agitando ligeramente sus alas transparentes y preparándose para salir volando de la habitación. Justo cuando la avispa estaba a punto de salir corriendo, un potente láser rojo salió disparado de la puerta del baño, impactándola directamente contra la pared. Las llamas estallaron y su cuerpo fue consumido instantáneamente por el intenso calor, convirtiéndose en cenizas, dejando solo una marca quemada. En ese momento, un hombre, que se ajustaba el rabillo del ojo, entró lentamente. Vestía un traje de batalla de los X-Men, y su distintivo parche rojo en el ojo revelaba su identidad. Cíclope. El hombre alto, de casi 2 metros de altura, observó el baño desordenado y se presionó el auricular con un suspiro. Fury, ¿dónde está el baño más cercano? No lo entiendo, preguntó de repente el Doctor Strange. Si se ha eliminado la fuente de la infección, estos 10 minutos deberían haber bastado para acabar con los infectados restantes. ¿Por qué sigue habiendo zombies en la enfermería? Fury escuchó en silencio las palabras del Doctor Strange, pero no respondió. En cambio, la proyección holográfica cambió de nuevo, mostrando ahora una imagen en tiempo real de la cubierta del Helicarrier. Estas son imágenes en tiempo real. La infección dentro del barco probablemente sea solo una cortina de humo para distorsionar nuestra visión. En la proyección, 2 nubes de humo azul y rojo aparecían y desaparecían en la cubierta. Cada vez que aparecía el humo, aparecía un héroe zombie con él. Al borde del Helicarrier, emergió un grupo de ángeles infectados con el virus zombie. Sus alas estaban podridas, desprendiendo un olor nauseabundo, y sus cuerpos estaban cubiertos de carne y sangre negra y en descomposición. En una mano, llevaban a un Capitán América infectado, y en la otra, a un Luke Cage infectado. Con un movimiento de sus manos, los 2 zombies aterrizaron suavemente en la cubierta, solo para enfrentarse a más zombies no voladores. No faltaron zombies causando estragos. Falcón, Ms. Marvel y otros siguieron volando con otros héroes zombies. Los zombies en cubierta seguían aumentando, apareciendo en diferentes formas, creando una oleada aterradora. Cientos de soldados acudieron de todas partes para combatirlos, blandiendo armas de fuego pesadas. El fuego de las ametralladoras creó una densa tormenta de balas en el aire, donde se entremezclaban los disparos con la lluvia de balas. Los soldados sujetaron sus armas con fuerza, apuntalando los cañones, manteniéndose firmes y disparando sin descanso. Los lanzallamas lanzaron llamas abrasadoras que redujeron a cenizas a la horda de zombies. Las llamas crearon barreras temporales que frenaron el avance de los zombies. ¡Fuego, fuego! ¡Acabad con ellos!, gritó un líder de equipo mientras agarraba con fuerza su arma y disparaba a los zombies sin dudarlo. Pero de repente, un escudo pasó volando como un rayo, bloqueando su paso y el de varios soldados que lo rodeaban. Antes de que los soldados pudieran reaccionar, sus cuerpos fueron destrozados en un instante. Sus gritos ahogaron incluso el sonido de los disparos. El líder del equipo, que solo contaba con la parte superior del cuerpo, forcejeó con violencia, agarrando con fuerza el arma que había caído al suelo. Estiró los brazos temblorosos, intentando alcanzarla, sintiendo un dolor insoportable a cada centímetro que se movía. Zumbido, de repente, varias flechas volaron y las puntas de las flechas perforaron las cabezas de los soldados, acabando con sus vidas por completo. PSSSSSSSSSS, el escudo del capitán no está limpio. Tendrá un sabor horrible si tú también te conviertes en un zombie. Aukeye les guiñó un ojo a los cuerpos sin vida en el suelo, sacó otra flecha, la cargó en su arco y disparó. Maldita sea, vamos a verlos morir sin más. ¿Eso es lo que hace un héroe?, gruñó Wolverine, desenvainando sus brillantes garras de acero. La fría luz destellaba en la habitación. Su voz estaba llena de ira y reticencia. No, dijo Fury en voz baja. Si te vas ahora, podría tener el efecto contrario. Esta situación es diferente a la del pasado.
Tu estilo de herir al enemigo a costa de tu propia vida solo te hará morir más rápido, Logan. Los ojos de Fury brillaron. Y todos los Kinghead capaces de despegar están en cubierta. Tendremos que abrirnos paso entre esos zombies si queremos alcanzarlos. Al oír esto, Logan se sintió descorazonado. Retrajo las garras con una pizca de impotencia en la mirada. ¿Entonces nos quedaremos aquí sentados esperando a morir? ¿Por qué no hacemos ejercicios para fortalecernos? No, jamás. La voz de Fury se volvió más aguda. Aunque el tiempo es limitado y no pude desarrollar un antídoto a tiempo, encontré algunos individuos poderosos que pueden resistir el virus zombie. Cada uno de ellos posee algo único. Tienen habilidades especiales, espíritu de lucha y una paciencia aún más extraordinaria. El arma secreta les dará a estos zombies una sorpresa inesperada. Visita mi Patreon para más capítulos, más de 30 capítulos disponibles por adelantado. Patreon.com/uitdevil 7554 Pensamientos de los creadores. Diablo Blanco 2056. Diablo Blanco 2056. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Enviar piedras de poder. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 41. Caída, parte 3. El Capitán América se arrodilló y recogió el escudo, lamiendo la sangre con la lengua. Entrecerró los ojos con satisfacción y su cuerpo tembló de alivio. Hank fue muy listo, pensó. Hizo que su esposa causara una distracción en la nave, dejando que el resto de los zombies le dieran unos mordiscos antes de que pudieran llegar al Helicarrier. Ni siquiera Janet ha salido todavía. Bueno, vamos a darle unos mordiscos más para consolarla en el cielo. De repente, un fuerte rugido resonó a lo lejos, sacudiendo los costados de la nave. El Capitán América giró la cabeza hacia el sonido. Una figura enorme se dirigía hacia él. Un Hulk rojo de pelo negro de casi 3 metros de altura. Su cuerpo era una montaña de músculos tensos, y sus pisadas sacudían la cubierta como si el suelo apenas pudiera soportar su peso. ¿Ah? El Capitán América frunció el ceño, confundido. El virus zombie había hecho que otros le temieran, obligándolos a mantener las distancias. Entonces, ¿por qué este hombre se lanzaba directamente contra él? No tuvo mucho tiempo para pensar. Su boca torcida esbozó una sonrisa. Si pudiera infectar a Hulk rojo mordiéndolo, sería un gran triunfo. Cuando el Capitán América se abalanzó sobre Hulk rojo, el gigante rugió y su cuerpo se expandió aún más mientras gritaba: ¡Sal! Con un poderoso empujón de su enorme palma, Hulk rojo lanzó al Capitán América como una bala de cañón. Se estrelló contra la pared de la cabina, dejando un cráter enorme. El polvo llenó el aire cuando el muro se derrumbó bajo el impacto del Capitán América. La sangre manó de su cuerpo maltrecho, pero no se quedó en el suelo. A pesar del fuerte golpe, el supersoldado infectado por zombies se puso de pie, reconstruyéndose su cuerpo destrozado. Su mirada hambrienta se fijó en Hulk rojo y sonrió con malicia. En ese momento, una nube de humo azul apareció detrás de Hulk rojo. De ella emergió Rondador Nocturno, también un zombie, quien usó su teletransportación para atacar al instante. Su afilada cola se clavó con saña en la espalda de Hulk rojo, salpicando sangre roja. Hulk rojo dejó escapar un rugido de dolor y furia. Maldita sea, suéltame. Hulk rojo forcejeó con fuerza, pero Rondador Nocturno se aferró a su espalda y lo mordió de nuevo. En ese momento crítico, una cadena ardiente, negra y roja por las llamas, se disparó por los aires y envolvió con fuerza a Rondador Nocturno. Gritó, intentando teletransportarse, pero su habilidad pareció fallar. Solo pudo permanecer inmóvil un instante, con una tenue nube de humo marcando sus inútiles intentos. La cadena se tensó, las llamas negras y rojas crepitaron. El cuerpo de Rondador Nocturno comenzó a debilitarse mientras luchaba por respirar. Ghost Rider emergió de las sombras, su cráneo llameante brillando con la inquietante luz negra y roja del infierno. Caminó con calma hacia Nightcrawler, extendiendo sus manos como tenazas de hierro alrededor de su cabeza. Su agarre era implacable. Con una ráfaga de fuego infernal, Ghost Rider envolvió el cráneo de Nightcrawler. El grito desesperado de Nightcrawler fue silenciado por el rugido de las llamas. Cuando las últimas cenizas se esparcieron por el viento, Ghost Rider se convirtió en Red Hulk. General Ross, usted ha sido infectado. Quizás, gruñó Hulk rojo, apretando los puños. Su cuerpo brillaba con una luz roja cegadora. Pero mientras siga enojado, podré soportarlo. La furia creciente en su interior impulsó su poder. La cubierta metálica bajo sus pies empezó a silbar, derritiéndose mientras la ira de Hulk rojo irradiaba hacia afuera.
Ghost Rider retrocedió en silencio, con cuidado de evitar el metal fundido. El calor no le preocupaba, pero el metal líquido se extendía rápidamente. Derrítelos, sonrió Hulk rojo. Si estás enfermo, la mejor cura es la fiebre, sobre todo si es lo suficientemente alta como para alcanzar niveles de rayos gamma. Su risa resonó mientras le daba palmaditas en la espalda, las heridas de Nightcrawler sanaron completamente, sin dejar cicatrices. Está bien, Steve, dijo, mirando a su alrededor. Pero el Capitán América, que había estado observando la pelea, se había escabullido silenciosamente. Pongamos en marcha el plan de Fury. No hay necesidad de alargar esto. Solo estamos aquí para despejar el camino para el verdadero ejército. Ghost Rider enrolló su cadena y se acercó a Red Hulk, dándole una palmadita en la espalda. Aunque el creciente calor de Hulk rojo podía eliminar el virus zombie de su organismo, su fuerza era limitada y no podía luchar así eternamente. Ghost Rider, por otro lado, era inmune a las infecciones, siendo el espíritu de la venganza, pero ni siquiera él podía luchar indefinidamente. Vamos. Con un salto repentino, Hulk rojo se lanzó al aire. El suelo tembló al aterrizar sobre un contenedor a 100 metros de distancia con la fuerza de un meteorito. El armazón metálico se derrumbó al instante, haciendo volar fragmentos por todas partes. Una masa de tierra se levantó violentamente, desprendiendo un olor húmedo y terroso al dispersarse en todas direcciones. La tierra se removió, dejando al descubierto las raíces de pequeñas plantas que habían quedado enterradas bajo la superficie. A medida que la tierra seguía moviéndose, las raíces se engrosaron y comenzaron a crecer, retorciéndose hasta formar ramas y un tronco enorme. En cuestión de segundos, el sistema radicular se transformó en una criatura alta y humanoide. Visita mi Patreon para más capítulos, más de 30 capítulos disponibles por adelantado. Patreon.com/uitdevil 7554 Pensamientos de los creadores. Diablo Blanco 2056. Diablo Blanco 2056. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Enviar piedras de poder. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 42. Caída, parte cuarto. ¿Realmente no existe cura para el virus zombie? En este mundo caótico, hay seres sobrehumanos que pueden resistir infecciones, como Iceman, que puede transformarse en otra forma por completo. Ghost Rider y humanoides, que no son humanos. Hombres lobo como Midnight, o incluso robots como Vision. Pero aunque estos seres pueden evitar la infección, aún se enfrentan al poder abrumador de los héroes zombies. Luchar contra ellos no es fácil. Después de todo, ¿qué sentido tiene arriesgar dos extremidades solo para conseguir un bocado de carne? Algunos zombies, como Cabeza Muerta y la Avispa, solo tienen la cabeza, y tienen que forzar los músculos maseteros para dar otro mordisco. Una docena de héroes inmunes se enfrentan a decenas de miles de zombies con superpoderes. Salvar el mundo, o incluso a sí mismos, parece casi imposible. Una imponente figura humanoide se alzó del suelo, majestuosa y poderosa. Su cuerpo estaba hecho de enredaderas, con músculos que se acentuaban por su estructura. Los ojos de Hulk rojo se encontraron con los del humanoide, y una extraña energía los conectó. Hulk rojo percibió un poder inusual en sus ojos rojos, esperando su orden. Vayan al este y despejen el camino. Ordenó Hulk rojo con un rugido. Agarró varios contenedores y los lanzó contra las masas de zombies con una fuerza inmensa. Volaron por los aires, dispersándose al impactar contra el suelo. El humanoide se movió, agarrando su propio brazo de liana. Con facilidad, Hulk rojo lo levantó como si fuera un puñado de tierra y lo lanzó hacia un montículo distante. El humanoide voló por los aires, aterrizando ileso en el montículo, su cuerpo se fundió perfectamente con la tierra. Al elevarse, saludó a Hulk rojo, sus rasgos inferiores, similares a tentáculos, se movían casi como cejas. Cerca, una criatura zombie devoraba con avidez un trozo de carne, con sus plumas de un azul apagado temblando. Se había comido a Javier antes, pero no había comido desde entonces. Sin embargo, el Capitán América le había prometido recientemente un festín. Sin dudarlo, aceptó, y el capitán cumplió. Un botín de carne fresca en el portaaviones para que todos la consumieran. De repente, el zombie escuchó un leve ruido y se giró para ver un enorme humanoide cubierto de enredaderas con brillantes ojos rojos. Ah. Antes de que el profesor McCoy pudiera comprender lo que tenía delante, las enredaderas lo envolvieron, sus púas cubiertas de espinas se clavaron en su carne, sujetándolo con una dolorosa presa. Espera, sé quién eres el monstruo del pantano, un humanoide. La voz de la criatura tembló al reconocer la aterradora presencia.
En este mundo, el miedo era mortal, y el toque de un humanoide podía significar la desintegración. A pesar de saber que necesitaba mantener la calma, el miedo se apoderó de McCoy, consumiéndolo. Cada pensamiento se convirtió en una amenaza para la ansiedad, transformándose finalmente en terror. A medida que su miedo alcanzaba su punto máximo, las llamas comenzaron a parpadear a su alrededor, fusionándose gradualmente hasta estallar como una estrella resplandeciente. En sus últimos momentos, gritó: «Lo siento, Javier». Su voz se disipó con las llamas, dejando solo brasas y humo negro. El humanoide se giró, con sus ojos rojos fríos y calculadores, mientras caminaba hacia los otros zombis. Las enredaderas se extendieron como tentáculos, atrapando a los zombis que se acercaban y reduciéndolos a cenizas. «Muévanse». Fury envió refuerzos. Los soldados gritaron mientras corrían hacia el humanoide, preparándose para evacuar con los héroes a la cabeza. El humanoide los sintió acercarse. Sus ojos rojos brillaron ferozmente mientras avanzaba. Red Hulk aplastó la cabeza de un zombi con un poderoso puñetazo, salpicando sangre y fragmentos de hueso. ¡Bum! Un estruendo atronador resonó tras él, como un objeto enorme estrellándose contra el suelo. Hulk rojo se giró, solo para ver una figura vestida con una armadura roja intensa y un casco ancho, con el rostro parcialmente visible. A pesar de medir casi 3 metros, Hulk rojo se sintió empequeñecido por el imponente recién llegado. «Solo he luchado contra Banner, no contra un Hulk como tú», gruñó la figura. Su voz inquietante revelaba hambre en lugar de agotamiento. La sangre goteaba de su boca. Un intenso brillo rojo contrastaba con su monstruosa figura. Visita mi Patreon para más capítulos. Más de 30 capítulos disponibles por adelantado. Patreon.com/uitdevil 7554. Pensamientos de los creadores. Diablo Blanco 2056. Diablo Blanco 2056. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Enviar piedras de poder. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 43. Caída, parte V. Pero tu carne se ve masticable comparada con estas. Tras decir eso, Tanque Rojo golpeó a Hulk rojo con una fuerza increíble y un impulso violento. «Hulk, destroza esto». Hulk rojo no retrocedió, sino que apretó los puños. Las venas de sangre de sus brazos, que serpenteaban como ríos, eran claramente visibles. Los dos puños chocaron, provocando una explosión ensordecedora. El poderoso impacto, visible a simple vista, se extendió en todas direcciones, creando una onda expansiva aterradora. La onda expansiva creó enormes ondas de aire, y las placas metálicas de la cubierta se rompieron al instante, esparciéndose como lluvia. Las enormes ondas de aire transportaron escombros y chispas, esparciéndose por el helicarrier. Los soldados que corrían fueron empujados violentamente al suelo por la onda expansiva, con expresiones de horror congeladas en sus rostros. La estructura del helicarrier comenzó a temblar bajo la inmensa presión, y parecía que iba a derrumbarse en cualquier momento. Los zombies restantes también notaron el campo de batalla y su atención gradualmente se desplazó a otro lado. Durante la explosión de la onda expansiva, Hulk rojo y Tanque Rojo se detuvieron y luego retrajeron sus puños. Hulk rojo, con los músculos enérgicos, hizo todo lo posible por resistir el impacto de la onda expansiva con su cuerpo fuerte. Sin embargo, el Tanque Rojo era tan sólido como una montaña y solo retrocedió medio paso. La superficie roja de su blindaje brillaba ligeramente, como si fuera lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier cosa. Su cuerpo resistió la fuerza de la onda expansiva, pero se mantuvo estable sin vacilar. Un lado es un monstruo gigante creado por rayos gamma, el otro lado es un zombi con energía inyectada en la parte posterior de su trasero por un demonio dimensional. Los soldados que presenciaron esta feroz batalla intentaron intervenir apuntando con sus armas a los tanques rojos. Las balas y los rayos de energía seguían disparando, pero el blindaje del Tanque Rojo era casi invulnerable y se mantuvo firme como una roca, resistiendo todos los ataques. Un soldado vio a los dos monstruos atacándose de nuevo y tragó saliva. ¿Qué tal si vamos primero? Parece que el general Ross no necesita nuestra ayuda. Acepto. Cierto. El general Ross está invicto en el mundo. Luego se dieron la vuelta y huyeron. En medio del caos y el humo, un piso se elevó repentinamente y apareció una puerta. Entonces, la puerta se abrió y salió un gran grupo de personas. En cuanto salieron, corrieron apresuradamente hacia el Kinghead. Observa el feroz duelo entre Hulk rojo y Tanque Rojo. Fury gritó fuerte. Evacúen rápido, Red Hulk y los demás pueden soportar esto. Atravesaron el campo de batalla a toda velocidad, esquivando escombros y ondas expansivas.
La expresión de Fury era seria, con un atisbo de preocupación en sus ojos. Esta batalla superaba con creces sus capacidades. La figura más visible del equipo de evacuación era un hombre tendido en una camilla. Su cuerpo estaba firmemente sujeto y rodeado por 4 o 5 frascos colgantes. Le inyectaban medicamentos constantemente. El rostro del delgado paciente estaba pálido, gotas de sudor le corrían por la frente y sus párpados temblaban levemente, como si una fuerte reacción en lo profundo de su conciencia le hiciera temblar. A veces, sus ojos brillaban con una luz verde. El personal médico lo rodeó de cerca y vigiló su estado con atención. Sus expresiones eran serias y concentradas. Intentaban mantener estables sus signos vitales. El estado del paciente era claramente extraordinario y su cuerpo requería cuidados especiales. En un rincón de la cubierta, Ghost Rider conducía una motocicleta surgida de la nada. La cadena en su mano danzaba con destreza mientras giraba alrededor del Kinghead como un tornado negro. Cada vez que veía acercarse a un zombi, la cadena se rompía como un látigo flexible. Los más leves fueron golpeados hasta hacerlos pedazos y cayeron al suelo, mientras que los más severos fueron simplemente azotados o quemados hasta convertirlos en cenizas. La lucha de poder entre Hulk rojo y Tanque rojo seguía intensificándose. Cada colisión se extendía como un tornado que arrasaba la cubierta de un helitransporte. Las estructuras de acero y metal de la cubierta estaban sometidas a una tremenda presión, crujiendo como si gritaran de dolor. El sonido del metal retorcido resonó como una sinfonía que gemía en el campo de batalla. La estructura del helicarrier quedó completamente derrumbada, las robustas barras de acero se comprimieron y doblaron, y los escombros quedaron esparcidos por todas partes. Tanque rojo agitó los puños con ira y le rugió a Hulk rojo. Ross, tienes que rendirte. Solo necesito darte un pequeño mordisco, luego podrás compartir este festín con nosotros. El cabello negro de Hulk rojo danzaba salvajemente en la feroz batalla, despeinado por el fuerte viento. Era como llamas ardientes, meciéndose y emitiendo un aura salvaje con cada poderoso golpe de Hulk rojo. Sin embargo, los ojos amarillos de Hulk rojo parecen ser extremadamente astutos. A diferencia de su yerno Banner, el general Ross logró mantener la cordura tras su transformación e incluso se volvió más inteligente desde que se liberó de su antiguo cuerpo. Él sonrió con una mirada irónica en sus ojos y respondió: «Está bien». La reacción de Hulk rojo hizo que Tanque rojo dejara de golpearlo de inmediato. Parpadeó confundido y preguntó con incredulidad: «¿En serio? ¿De verdad quieres que te muerda?» Ross se burló. «Ted, idiota, déjame atraparlo». En un instante, el suelo tembló violentamente, una gran extensión de tierra se agrietó y gruesas enredaderas se extendieron desde el suelo y rápidamente envolvieron el cuerpo del Tanque rojo. Estas enredaderas pueden parecer comunes, pero contienen un poder inmenso. Se enrollan rápidamente como una pitón, sujetando firmemente al Tanque rojo y elevándolo por los aires. ¿Quién te crees que eres? Soy un maldito Tanque rojo y nadie puede detener a un Tanque rojo. El Tanque rojo rugió, con los músculos de todo su cuerpo tensos mientras intentaba liberarse de las enredaderas humanoides que lo rodeaban. Retorció su cuerpo con todas sus fuerzas, y cada forcejeo estaba acompañado de un poder inmenso. Con su poder, las enredaderas se desgarraron y se abrieron grietas, pero el humanoide no pudo ser detenido y rápidamente liberó más enredaderas en un intento de contener nuevamente al Tanque rojo. Sin embargo, los tanques rojos fueron destruidos mucho más rápido de lo que los humanoides pudieron ser creados. Agitó los brazos con fuerza, y cada movimiento trajo consigo el sonido de un viento aullante. Las enredaderas fueron destrozadas por su fuerza, como si una fuerza invisible las hubiera separado en finas hebras. Claro que sé quién eres, Marco. Hulk rojo sonrió ferozmente y movió lentamente el brazo derecho. Tenía los dedos apretados en puños, las articulaciones hinchadas y la piel tirante. También sé que solo pesas 1800 libras y que puedo volar una maldita montaña de un solo puñetazo. Rápidamente blandió su puño gigante, apuntando al Tanque rojo que se elevaba por los aires, y lo golpeó. El cuerpo del Tanque rojo cayó al suelo al instante, y las enredaderas humanoides que lo cubrían también fueron destruidas por el poder de Hulk rojo, volando en todas direcciones. Su enorme cuerpo dibujó un arco rojo en el aire y se desprendió rápidamente de la cubierta del helicarrier, provocando una potente corriente de aire y explosiones. Voló como un meteoro y desapareció en el cielo.
Visita mi Patreon para más capítulos, más de 30 capítulos disponibles por adelantado. Patreon.com/uitdevil 7554 Pensamientos de los creadores. Diablo Blanco 2056. Diablo Blanco 2056. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Enviar piedras de poder. Comentario 0 comentarios. Votar. Capítulo 44. Caída, parte sexto. Fury estaba de pie en la cubierta del Kinghead con su traje negro, mirando a lo lejos. La puerta de la cabina estaba abierta de par en par, y un viento frío le alborotaba el pelo mientras permanecía inmóvil junto a la portilla, mirando hacia afuera. En su opinión, otros aviones de combate Kinghead despegaban en una magnífica formación, con sus motores rugiendo y sus llamas ardían, dejando estelas brillantes en el cielo. Se presionó ligeramente el auricular. Estamos listos para evacuar. General Ross, ¿dónde está? Ya vamos. Denos espacio. Resonó la voz de Ross desde fuera de la cabaña. Ulg Rojo saltó al Kinghead, llevando al ahora humano motorista fantasma colgado de sus piernas. La enorme figura de Ulg Rojo llenó la cabina. ¿Tienes sobrepeso?, observó Fury. Ulg Rojo gimió. Su enorme figura se encogió gradualmente, sus músculos se retrajeron y su piel se descolgó. Su cabello pasó de negro a gris, y su poderosa figura ahora parecía envejecida y frágil. De no ser por su característico traje elástico, nadie lo asociaría con el destructor de mundos Ulg Rojo. Al despegar el Kinghead, la escotilla se cerró y la mirada de Fury se posó en el lejano helicarrier, ahora armado con docenas de cañones automáticos. Los cañones giraban rápidamente, lloviendo balas y destrozando a la horda de zombies, eliminando a los no muertos uno a uno. Atraídos por los disparos, los zombies se abalanzaron hacia el centro de la cubierta. El enorme helicarrier comenzó a derrumbarse, con explosiones y escombros esparcidos por todas partes. Las vigas de acero se deformaron, llamas y humo brotaron de las grietas, envolviendo la nave en un incendio aterrador. Fury observó en silencio cómo la nave destrozada desaparecía por la última grieta de la escotilla. ¿Estás molesto?, preguntó ella, acercándose a él. Fury respiró hondo, secándose los ojos con una leve sonrisa. Me siento triste, como si hubiera perdido a un ser querido. Quizás sea lo que la gente llama la crisis de la mediana edad. Ella le dio una palmadita en el hombro en un gesto de comprensión silenciosa. El portaaviones había simbolizado su esperanza y fe, resistiendo invasiones y amenazas durante años. Hasta hoy. De acuerdo, dijo Fury, recuperándose. Contactemos a Ethan. Ojalá haya llegado a un acuerdo con el Doctor Muerte. Ethan estaba sentado a la mesa del comedor, con el teléfono al hombro mientras revolvía una taza de café. Sí, soy yo. ¿Hay alguna herida? ¿Cuántos siguen vivos? ¿Eso es todo? Continuó, tomando un sorbo de café. Muy bien, puedes entrar. Hicimos un trato con Dom. Te dejará pasar. Ethan colgó el teléfono, saboreando la calidez y el sabor del café. Después de tanto tiempo en el universo 2149, pasando de una crisis a otra, por fin tuvo un momento de paz. Gracias a la disposición de Dom, todos tenían habitaciones para descansar en el vasto castillo. Por ahora, todo estaba bajo control, y se sentía como un respiro. De repente, una voz rompió el silencio. Hola. Abrió los ojos y vio a Susan, la mujer invisible, cerca. ¿No estabas en la terraza con Don tomando el aire? Sí, pero quería decirte que hay zombies en el castillo de Don, respondió ella, con aspecto preocupado. Vi sangre en el suelo. Ethan frunció el ceño. ¿Zombies? ¿Manchas de sangre? No debería haber habido ninguna brecha en las defensas de Dom. Se dio una palmada en la frente y se levantó rápidamente. Vamos, tenemos que encontrar a Dom. ¿No deberíamos matar al zombie primero?, preguntó Susan sorprendida. Hay una ilusión en el castillo. Las habitaciones cambian constantemente. Las manchas de sangre que viste podrían estar a kilómetros de donde aparecieron, explicó Ethan. Solo Don sabe dónde está ese zombie. Susan abrió mucho los ojos. ¿Está infectado? ¿Acabo de estar con un zombie? Ethan negó con la cabeza. No es tan grave. Don simplemente confía demasiado en sus defensas. ¿Una jaula?, preguntó Susan alarmada, mientras tocaba las puertas cercanas para alertar a los demás. Ethan se giró para ver a la cosa, aún dormida, junto con Thor y el castigador, quienes ahora estaban en alerta máxima. La expresión preocupada de Susan les indicó que había una amenaza. Quicksilver y la bruja escarlata no están aquí, dijo Ethan. Fueron a ver cómo estaban los civiles en la albería. Don dijo que estaban encerrados en el sótano.
Volviéndose hacia el grupo, continuó. Es Amora. Don la tenía encerrada, pero se infectó y se convirtió en un zombie. Thor apretó el martillo con más fuerza. Entonces, acabemos con esto aquí. Ethan asintió. Pero primero necesitamos que Don nos muestre dónde está. Esperemos que su confianza en su jaula no nos haya condenado a todos. Visita mi Patreon para más capítulos, más de 30 capítulos disponibles por adelantado. Patreon.com/uitdevil 7554 Pensamientos de los creadores. Diablo Blanco 2056. Diablo Blanco 2056. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Enviar piedras de poder. Comentarios 0 comentarios. Votar. Capítulo 45. La muerte de Ash. Perdición. Sal. Ethan abrió el camino, seguido de Susan, Thor y el castigador. La cosa caminaba detrás, bostezando. Mientras caminaba, Ethan recordó en silencio lo que sabía sobre la bruja Amora. La hechicera era una asgardiana con habilidades físicas 3 veces superiores a las de un humano promedio. Más allá de habilidades básicas de combate y algo de magia, su verdadera especialidad era cautivar al sexo opuesto. Pero ese no era el verdadero problema. Ethan conocía a la perfección los trucos de Amora. Si se topaba con la mujer invisible, confiaba en que no se dejaría seducir por el encanto de Amora ni se distraería con Dom. Anteriormente, Ash Williams había sido arrojado a las calles de Nueva York, lo que lo salvó de una muerte prematura. Además, con 2 ases en la ciudad de Nueva York, sus posibilidades de supervivencia se duplicaron. Si otros héroes no hubieran cambiado sus destinos debido al efecto mariposa, quizás Ash habría conocido a Kaun Jinshorn y usado su máquina voladora para llegar a la Albería, tal como en la línea temporal original. Sin embargo, el Dr. Don no permitía la entrada de extraños a su castillo. Pero si Kaun Jinshorn insistía, Don dejaría entrar a regañadientes a Ash. Al llegar, un Ash curioso e impulsivo liberó a Amora, sin conocer su verdadera naturaleza. Estaba en plena forma, pero en el proceso, mató a Kaun Jinshorn, quien había intentado salvarla. Pero, de nuevo, ¿por qué Dom, que rara vez interactuaba con extraños, se preocuparía por aprender inglés solo para Amora? De repente, una nube de niebla verde explotó frente a todos, y el rostro férreo del Dr. Dom apareció en ella. Al disiparse la niebla, emergió su figura completa. ¿Por qué buscáis a Don con tanta ansiedad y de forma tan irrespetuosa? Antes de que Ethan pudiera hablar, Susan dio un paso adelante y gritó. ¿Encerraste a Amora? El rostro enmascarado de Don permaneció en silencio por un momento antes de responder. No es lo que piensas, Susan. Por favor, escucha mi explicación. ¿Y qué crees que estoy pensando? Basta. Al ver que el intercambio se estaba desviando hacia un rumbo extraño, Ethan rápidamente retiró a la mujer invisible y le indicó a la cosa que la vigilara. Ya sabemos que encarcelaste a Amora, dijo Ethan. HMPH. Se burló Dom. ¿Y desde cuándo te empezaron a importar los villanos? ¿Se han vuelto a convertir en héroes después del apocalipsis, tan ansiosos por salvarla? Tú tampoco eres un santo, murmuró Ethan, y luego añadió. Y sabemos que también estás infectado. ¿Qué? Dom estaba visiblemente sorprendido. Había ocultado cuidadosamente su infección, y era el único en su castillo al tanto. ¿Cómo podían saberlo estos desconocidos? Ethan insistió. ¿Te encontraste con Kaun Jinshorn y algún hombre con él antes de que llegáramos? Esta vez, Dom se quedó sin palabras. Al ver a Dom inquieto, Ethan respiró hondo y dijo. No lo había mencionado antes, pero soy un profeta. Por eso supe lo que les pasó a Fury y los demás. Dom miró a Ethan atentamente, considerando sus palabras. Tras un largo momento, respondió. En otras palabras, ya le mentiste a Dom. Mientras hablaba, su capa ondeaba en una inexplicable ráfaga de viento. Lo que más odiaba a Dom como gobernante de la Albería era que le mintieran y le faltaran el respeto. Señor de la Albería, no pretendo ofenderlo, dijo Ethan a Dom con calma. Al contrario, estoy aquí para advertirle, como muestra de respeto. Hay un ladrón que planea liberar a su prisionero. ¿El cobarde que vino con Kaun Jinshorn? Preguntó Dom con escepticismo. Exactamente. Dom guardó silencio un instante, luego se giró hacia las profundidades del pasillo y avanzó con decisión. Ethan se dio cuenta de que Dom había tomado una decisión. Los demás lo siguieron, confiando en su juicio, aunque no comprendieran sus intenciones. Ethan preguntó. ¿Por qué no hay un sistema de vigilancia aquí? ¿No puedes ver dónde está Ash? Dom hizo una pausa y explicó. Toda la energía, incluidos los circuitos de hechizos, se dedica a cargar el portal. Pude oírte hablar solo por un efecto residual del hechizo.
Don dejó a Amora prisionera, pero no ha habido ningún movimiento. O lo que dices es mentira, o ese intruso aún no ha llegado. Ethan fingió sorpresa. Así que nos has estado espiando. Don no dijo nada y continuó por el pasillo. Tras atravesar los sinuosos pasadizos, llegaron a un largo pasillo rodeado de jaulas de energía mística. Dentro de una figura rubia y temblorosa luchaba por escapar, pero la jaula se mantuvo firme. Los rayos de energía mística brillaban con un poder místico que irradiaba fuerza. Al final del pasillo, fuera de la jaula, había una figura parecida al Dr. Doom, pero al observarlo más de cerca, estaba claro que era más bajo, con una postura encorvada y una complexión más débil. Don se giró, con el rostro severo e impasible. Levantó la palma de la mano, donde una luz azul centelleó y zumbó. Una poderosa arma de energía, similar al repulsor de Iron Man, diseñada para una defensa eficiente y eficaz. La voz de Ethan resonó por el pasillo. Ash Williams, ¿estás aquí por el Necronomicon? La figura se giró, sobresaltada. ¿Eh? ¿Quién eres? Antes de que pudiera reaccionar, un rayo azul llameante salió disparado de la mano de Dom, creciendo ante su vista antes de impactarlo directamente a él y a la figura rubia que estaba detrás. En un instante, quedaron envueltos en llamas abrasadoras, sus cuerpos reducidos a cenizas, dejando solo restos carbonizados. Ethan aplaudió, riendo. Bien hecho, Dom. Te has librado no de una, sino de dos molestias.